convoca es Biden-Harris, perspectivas internas y externas de un nuevo tiempo en los Estados Unidos. Nuestro expositor es un expositor de lujo, ya tuvimos el placer de tenerlos con nosotros con anterioridad, el embajador Santos Goni, quien va a hablar con nosotros desde los Estados Unidos. Ha sido director general de Malvinas y Atlántico Sur, cónsul en Miami, integrante de la delegación argentina ante los tribunales internacionales con sede en La Haya en el caso de las papeleras Río Uruguay, director del Comité Malvinas del CARI, ha realizado variadas publicaciones, eso dentro de un vasto currículum, y la verdad que es un placer volver a escucharlo. La anterior oportunidad nos quedamos con ganas de más, y bueno, y nos dio la oportunidad de tener un poco más ahora haciendo un análisis político de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y cómo entiende que eso puede impactar en el resto del mundo. Vale decir que esta charla se encuadra, se enmarca en las jornadas que estamos sosteniendo del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, a partir de la convicción de que hay que poner arriba de la mesa los temas que entendemos deben ser de atención especial por los partidos políticos, por la sociedad en general, y bueno, estamos convencidos que en un mundo global como el de hoy, es imprescindible poder hacer análisis de la política internacional y especialmente de lo que está pasando en la primera potencia del mundo, que sin lugar a dudas no solamente impacta fronteras adentro de los Estados Unidos, sino que impacta en todos y cada una de las regiones del planeta. Así que muchas gracias nuevamente, embajador. Le voy a habilitar el micrófono. Le recuerdo a los demás que el micrófono se mantendrá cerrado por una cuestión de orden en la reunión, pero que podrán realizar preguntas por escrito que serán trasladadas con posterioridad. Muchas gracias y está habilitado, Santos, tu micrófono. Muchas gracias a vos, Sebastián. Un honor y un placer estar de nuevo con ustedes, realmente. Y un agradecimiento especial a Gustavo Grinspoon por la continuada confianza en mi persona y en mis ideas. En medio de esta pandemia nos hemos alejado de los abrazos, pero creo que nos hemos acercado a través de estos medios extraordinarios que nos ofrece la Internet en el intercambio de las ideas. Y yo también me enriquezco muchísimo con este evento y con otros muchos en que todos participamos y me entusiasma mucho el interés en la temática internacional y en la relación argentino-estadounidense que todos ustedes demuestran y que yo he tenido siempre muchos signos de parte de legisladores radicales y cancilleres radicales por la importancia que eso significa para nuestro país. Gustavo me ayudó a armar el título que, como ustedes verán, se centra en perspectivas y en nuevos tiempos. Bueno, siempre hacer futurología es difícil, pero uno trata de manejarse a través de los dichos y los documentos y los comentarios que va recogiendo de parte de las personalidades sobre las que voy a hablar. Ellas saben cuáles son, obviamente, Biden y Harris, ¿no? Y con respecto al nuevo tiempo, sí, en los Estados Unidos se siente que hay como un nuevo aire, un nuevo tiempo, pero que no logra despegar todavía porque faltan pasos formales para que definitivamente todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a Trump, acepte definitivamente el triunfo electoral de la fórmula demócrata. Por favor, si me pongo tedioso o si me quieren interrumpir, Sebastián, hacete cargo y me cortás el micrófono. No me ofendo, pero he tratado de ordenar los pensamientos de manera que sea unos minutos de exposición y darles a ustedes tiempo para las preguntas y ojalá poder responderlas. El hecho de continuar pendiente de certificación el triunfo de la fórmula presidencial demócrata obliga a tener en cuenta que las expectativas deberán ajustarse a lo que efectivamente ocurrirá y no lo que estamos deseando. Tras la votación del 3 de noviembre de 2020, que tuvo un extraordinario y inusual precedente iniciado el 19 de octubre de votos anticipados y de voto por correo, se sigue guardando la oficialización de los 270 votos electorales que requiere el candidato a presidente para ser considerado electo.
En muchos casos esos votos se obtienen por diferencias de algunos pocos miles de votos. Por ejemplo, en el estado de Georgia, 14.000 votos le estarían dando el triunfo a Biden por sobre Trump en un estado que tiene 5 millones de habitantes. Visto desde el punto de vista de los estados rojos y azules en que ha quedado dividido el país político, en esta elección respecto de la pasada, Trump no tomó ninguno de los estados de Hillary, mientras que Biden tomó 5 de los de Trump de 2016, lo que lo propulsó a la victoria. Y son Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Los medios de difusión más optimistas siguen dándole 306 votos electorales a Biden, insistiendo hoy que recibirá los de Georgia, y 232 a Trump, anunciando también hoy que ya tiene los de North Carolina. Pero aunque recupere alguno de los que reclama, a Trump no le alcanzarán sus votos electorales para posicionarse delante de Biden, quien de hecho ha quedado ungido presidente. El proceso formal, más allá de los recuentos pendientes, es el siguiente. El 8 de diciembre los estados deben enviar sus votos certificados al gobierno federal. El 14 de diciembre los colegios electorales de cada estado se reúnen para elegir a sus candidatos, obligados por la votación. Es decir, votan al que tiene más, al que se llevó los electores. El 6 de enero, el nuevo Congreso, que se reúne en esa fecha, va a oficializar a los candidatos, a los votos electorales y por ende al candidato ganador. Y el 20 de enero a las 12:01 del mediodía, el candidato ganador se convierte automáticamente en presidente y cesa el presidente anterior. Y tiene lugar la conocida jura del cargo en la ceremonia inaugural, normalmente hecha en las escalinatas del Congreso Federal, aunque este año se está hablando de otro esquema dado el COVID. Se espera además de su confirmación, de la de los presidente y vice, la de los candidatos de ambos partidos al Congreso de los Estados Unidos y a una infinidad de cargos estaduales y municipales, legislativos y de otro tipo. Además, hubieron referenda sobre cientos de reformas reglamentarias de efecto práctico en cada uno de los estados y en algunos municipios. Incluso cosas simples como si mover el tendido eléctrico de postes a bajo tierra se somete a votación. En todos ellos, ambos partidos han quedado empatados con ventajas republicanas notables en gobernadores y legislaturas estaduales. 22 estados han quedado plenamente en manos de republicanas, de gobernador y las dos cámaras de las legislaturas estaduales, mientras que solo 15 han quedado plenamente en manos demócratas. Las demás son una mezcla de gobernador y cámaras que en todo caso equilibra un poco la cosa. Impulsados por los medios y las redes sociales, los votantes mostraron su cansancio con el estilo de Trump y los males de 2020, olvidando por un momento los beneficios que recibieron de su gestión en los primeros 3 años de gobierno, que fueron notables y que propulsaron a la economía a un crecimiento excepcional que benefició sobre todo a sectores minoritarios. O sea que Trump, con su estilo, logró perder la presidencia mucho más de lo que Biden se la ganó. La celebración en las calles, que todos hemos visto en los medios, de la militancia demócrata y progresista del pasado 3 y 4 de noviembre, subrayó la división de país entre urbes de cuello blanco, demócratas, y el interior de cuello azul, republicano. Cuello blanco, oficinistas, profesionales; cuello azul, todos ustedes saben, en Estados Unidos, el trabajador manual, el hombre de la fábrica, el hombre del campo. El inusualmente alto 70% de votantes posibles que han ido a las urnas no le dio un mandato ilimitado a Biden, quien no obtuvo mayorías claras en el Congreso, por lo que el Partido Republicano podrá condicionar su agenda legislativa a futuro. Desconfiado y combativo y con su base electoral intacta, Trump ha ido a la justicia a cuestionar el resultado. Idéntica actitud la tuvo en las elecciones del 2000, y aquí para equilibrar un poco las críticas a Trump, el candidato demócrata Al Gore, quien recurrió judicialmente durante un largo mes para finalmente ser declarado perdedor frente al republicano George Bush hijo. Aunque los recursos judiciales de Trump han sido mayormente rechazados, ciertos estados legalmente obligados al efecto están volviendo a contar votos ante la escasa diferencia entre los dos candidatos presidenciales. Escasa es 0,1% de diferencia, no alcanza para llevarse los votos electorales, y recuentan votos, y en algunos casos, como está ocurriendo con Georgia, manualmente, ya desechando las computadoras. Y habrá segunda vuelta para elegir 14 representantes de distintos estados, o sea, diputados,
y 2 senadores por Georgia. El resultado de los primeros no le quitará la mayoría mínima obtenida por los demócratas en la Cámara Baja de 218 bancas, pero el de Georgia definirá la mayoría en la Cámara Alta, aunque recién en enero de 2021, donde actualmente está 48-50, son 100, ¿no es cierto?, totales. El presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris, entre tanto, se han declarado a sí mismos electos ante la renuencia del presidente Trump de reconocerlos. Y preparan la transición, aunque el gobierno federal les niegue el acceso documental reservado y los fondos necesarios a la espera del fallo de la justicia y de los recuentos. Su primer acto ha sido constituir una comisión de coronavirus, tal como lo prometiera, y anunciar futuras medidas sanitarias, aunque sean similares a las ya previstas por Trump. En la ciencia no hay inventos. Biden cargará, en definitiva, con el éxito o fracaso de su gestión de la pandemia y se beneficiará de que junto con su presidencia llegaría la vacuna, que todos hemos visto últimamente anunciada. Y hay también una cierta disputa de por qué lo anuncian después de la fecha de las elecciones. Creo una medida prudente de las empresas farmacéuticas. De hecho, la población ya se ha ajustado a los hábitos de relacionamiento y se preocupa, pero confía en la disponibilidad del sistema hospitalario. Hoy hay un cierto pico importante, sobre todo en el oeste y en el medio oeste, donde no se había dado con anterioridad, un poco reflejando lo que nos ocurre en la Argentina, donde el interior se está empezando a contagiar y el AMBA está quedando más abierto. Otro tanto se puede decir de los anuncios de Biden, de los estímulos económicos y de empleo prometidos. Trump ya los estaba realcanzando con el 31% de crecimiento durante el tercer cuatrimestre y una caída del desempleo a 6,7 de octubre, especialmente entre los trabajadores gastronómicos de hotelería y de las aerolíneas. Esto lo ayuda a Biden a comenzar con el pie derecho, porque el país está volviendo a tener guarismos similares a los que tenía antes de la pandemia en materia económica y de empleo. En definitiva, para Biden, yo pienso que está en otro lado el mayor desafío, y donde destaca el del deseo popular de superar los dolores y sinsabores del año 2020. Si él puede superar eso, yo creo que tiene una enorme ventaja en muchos campos durante su primer mandato. Imposible saber hoy si habrá un segundo. Entre tanto, debe intentar avanzar con su agenda socializante en el sentido de educación gratuita a nivel universitaria, como se dice, financiamiento o asistencia en materia de seguro de salud, etc. Siendo que la mitad del país en realidad le ha votado en contra de su programa de gobierno justamente por estos anuncios que se consideran aquí excesivamente progresistas por un sector importante de la población. Quiero entrar un poquito en el tema de la política exterior porque creo que es lo que a nosotros, ya dando por resuelto y conocido la situación electoral, es lo que más nos preocupa. Yo comenzaría por las limitaciones que se autoimpuso en este campo Biden, que de hecho sostiene que no es posible, y lo ha hecho en su discurso de julio de 2019 en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en artículos aparecidos con posterioridad en las principales revistas de política exterior americanas calcados sobre ese discurso, en el que sostiene que un frente externo sólido no es posible sin un frente interno consolidado y un país fortalecido. Por lo que sus asesores dicen que la política externa dependerá de la evolución de la situación interna de los Estados Unidos. Teniendo esto presente, sin embargo, el triunfo de Biden ha generado una enorme expectativa internacional porque traería el fin del estilo confrontativo y bilateralista de Trump y el retorno a los modos amables y al multilateralismo del gobierno Obama-Biden. Esto puede no ocurrir rápidamente ni del todo, ya que muchas acciones y acuerdos de Trump habrán de sostenerse, tanto porque ya son materia cumplida como porque el mundo también ha cambiado. Muchos hemos cambiado, tanto en sí mismo como con respecto a los Estados Unidos. Entre tanto, Biden y sus asesores son renuentes en lo que se refiere a los contactos con el mundo exterior y diplomático. Muchos líderes mundiales le han hecho llegar mensajes de felicitación. Alberto Fernández, el primero de América Latina, lo hizo por Twitter. Las llamadas telefónicas de felicitación aceptadas por Biden han sido hasta ayer solo de 8 jefes de Estado y de gobierno extranjeros de países aliados de los Estados Unidos: Corea del Sur, Japón,
Francia, Inglaterra, etc. Todas ellas cuidadosamente tamizadas para evitar temas de sustancia que puedan comprometer secretos de Estado, de los que todavía no está legalmente autorizado a manejar, o incurrir en violaciones de la legislación del lobby externo estadounidense, a la que con puntillosidad se lo viene persiguiendo a muchos políticos americanos últimamente. La novela llamada la recibió del Papa Francisco, y creo que como argentinos esto nos resulta de mayor interés. El jueves 12 de noviembre fue el llama el Papa al segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John Kennedy, católico practicante y confeso. O sea, no lo esconde ni lo considera un dato a manejar políticamente. Recibiendo el llamado en su casa, en las playas de Delaware, Biden habló con su santidad de atender a los marginados y los pobres, encarar la crisis del cambio climático y darle la bienvenida a los inmigrantes y refugiados, integrándolos en nuestras comunidades. Es el único caso de un líder religioso que hasta el momento lo ha llamado, además de ser jefe de Estado del Vaticano, por supuesto. Biden ha dicho que buscará reconstruir alianzas, y argentino, Biden ha dicho que buscará reconstruir alianzas dañadas por Trump para cimentar un retorno al liderazgo estadounidense al mundo libre. Si esto suena a retórica del pasado, es que lo es porque el hombre viene de esa etapa y lo valora mucho en este particular momento de la evolución autoritaria en muchos países del mundo. Para esto se dice que privilegiaría el soft power, en lo que se prevé será una diferencia significativa del hard power y el estilo directo de Trump, al que reemplazará con buenos tonos. En todo caso, seguirá siendo el presidente de los Estados Unidos. No nos olvidemos de ese dato. El objetivo encierra el deseo de verse apoyado en lo que se prevé será una continuada confrontación con China, Rusia e Irán. Se habla entonces de una reedición de la política exterior de Biden, que Biden conoció siendo senador y luego vicepresidente de Obama, cuya política exterior, en opinión ya bastante generalizada, no tuvo finalmente un resultado del todo favorable para los Estados Unidos, lo que a su vez explica la política exterior de Trump, totalmente opuesta. Harris no tiene ni tuvo presencia ni participación, y este es un dato que me parece significativo, que la vicepresidenta no tuvo participación anterior en política internacional estadounidense. No se le conocen declaraciones suyas al respecto, y esto abre una incógnita para el caso de que ella tenga que hacerse cargo repentinamente del gobierno o de que pueda intervenir o serle asignada alguna función en ese campo, como le asignara Obama a Biden en su momento. Consecuentemente, por ahora, Biden tiene que ser juzgado por sus antecedentes en cargos desde los que tuvo participación directa anterior en el seguimiento e implementación de la política exterior. En este sentido, es considerado favorable a terminar con las guerras eternas, como se les dice ahora, en el exterior, de las que las fuerzas americanas vienen participando desde hace más de 20 años. Pienso en Afganistán, pienso en el Medio Oriente en general. Se lo considera crítico de Rusia por su autoritarismo, sus avances sobre Crimea y Ucrania y su intervención virtual en el proceso electoral estadounidense en 2016. Se lo considera también dispuesto a renovar el único acuerdo bilateral de no proliferación nuclear vigente con Rusia, el New START, que vence en muy poco tiempo, en febrero de 2021, lo que le ofrece una oportunidad de conectarse con Rusia a los Estados Unidos de manera ordenada y en base a un objetivo presuntamente de mutuo interés. A Biden se lo ve poco propenso, y lo ha dicho que no lo va a hacer, de reunirse con Kim Jong-un en negociaciones de no proliferación nuclear con Corea del Norte como lo hiciera Trump. Dejará a la diplomacia profesional y a los expertos esa negociación. Muy significativamente, ha anunciado su deseo de restablecer la participación multilateral estadounidense en general, y especialmente en el pacto nuclear con Irán, en el Acuerdo de París de Cambio Climático y en la Organización Mundial de la Salud. En los tres, Trump dispuso el retiro americano y lo formalizó un día después de las elecciones en lo que se refiere al Acuerdo de París. Aquí es interesante destacar que una multilateralista conocida, una ex embajadora en Naciones Unidas y directora del Consejo de Seguridad Nacional, que Susan Rice,
podría llegar a ser la próxima secretaria de Estado, lo que subraya la actitud multilateralista. Con China, y creo que el dato no es menor, hace un par de días se sindicaba en los medios, o se viene sindicando en los medios, que Beijing ofrece una muestra de alivio frente al triunfo de Biden respecto de seguir negociando con Trump. Biden, se dice, intentaría ser constructivo en materia tecnológica y en lo económico comercial. Sin embargo, y al mismo tiempo, rechazaría los avances chinos sobre Hong Kong, Taiwán y el Mar de la China, cuestionando sus atropellos internos a la democracia y los derechos humanos, su armamentismo y su autoritarismo al estilo del Partido Comunista que conocimos antes en la China clásica, si se la puede llamar de alguna manera. Ustedes me entienden. Para todo ello, Biden debe también tener en cuenta que aunque electoralmente logró colocarle el sello del coronavirus a Trump, un gran número de estadounidenses la siguen viendo a China como culpable y merecedora de castigo por la pandemia. Biden tampoco aprecia la intervención turca en Siria, donde junto a Obama lideró en su tiempo la coalición anti-ISIS. El desagrado con Turquía también lo está expresando el presente secretario de Estado Pompeo, que en un par de días va a estar en Estambul para reunirse con líderes religiosos, pero ha rechazado cualquier posibilidad de ir a Ankara y de reunirse con Erdogan, y no acepta tampoco una reunión, o no pudo hacerse una reunión con el canciller turco. En el entorno de Biden, y vamos a nuestra casa, a nuestra patria grande, en el entorno de Biden hablan de que el hemisferio occidental no será una prioridad en su agenda, con la excepción de Centroamérica, cuya emigración impacta más dentro que fuera de los Estados Unidos. Y pretenden resolver eso con programas de asistencia económica y de creación de empleo en Centroamérica misma. Nada dicen sus asesores, sin embargo, de promover una relación intensa con América del Sur, tampoco de programas de asistencia tipo ALCA o Alianza para el Progreso. Solo prevén sostener la relación comercial y la mayor disposición a encarar temas puntuales con los países de América del Sur que los apoyen. La situación institucional de Venezuela y las relaciones con Cuba serán vistas a través de los ojos de sus comunidades expatriadas, particularmente en la Florida y Texas, buscando así recuperar sus votos en las elecciones, perdidos en estas elecciones, en las elecciones legislativas de 2022. Por esto, no habría novedades con ella, salvo que surjan crisis o desarrollos realmente significativos que lo ameriten. AMLO, el presidente mexicano, no ha felicitado a Biden por su triunfo, dando una explicación formal al respecto en Tabasco los otros días relacionada con el recuento pendiente. En todo caso, hay que pensar o recordar que México sostiene la doctrina Estrada de reconocimientos de estados y no de gobiernos. Y tiene también acuerdos vigentes de cooperación en el control migratorio y ya ratificó el nuevo NAFTA o el USMCA negociado con Trump, de manera que no hay asuntos pendientes de gran cuantía con México, aunque sí la necesidad de sostener una relación tradicionalmente compleja, pero cercana. México tiene, para que vean el impacto que significa en este país, 48 consulados en los Estados Unidos, uno en cada estado continental. Brasil, con su presidente pragmático y canciller bien conectado con el mundo de Washington, D.C., a donde fue consejero en la embajada durante 4 años, puede encontrarse con nuevas oportunidades en su buena relación bilateral con los Estados Unidos, aunque Bolsonaro, creo, va a tener que silenciar un poco su preferencia declarada por Trump. Colombia, Chile, Perú y Ecuador, en compleja evolución institucional, pueden aspirar a una previsible continuidad de relacionamiento económico y comercial y alguna proximidad política con Washington. Estas son opiniones mías, obviamente. Y Bolivia, Uruguay y Paraguay no tendrían mayor espacio en la acotada agenda latinoamericana de Biden. En cuanto a nuestro país, en lo que hace a la diplomacia pública, es probable que ciertos progresistas argentinos procuren relaciones políticas cercanas con sus similares de la coalición que rodea a Biden y lo llevó a la presidencia, y lo lleva a la presidencia. Lo mismo puede esperarse de sectores empresarios y académicos tradicionales argentinos con sus contrapartes estadounidenses, todos interesados en el sostenimiento de la relación comercial y financiera y cultural. A pesar del entusiasmo y los esfuerzos de aquellos sectores por relacionarse, ambos,
con la nueva política de administración estadounidense, la relación formal, oficial y diplomática quedará, como es previsible y como siempre ha sido, a cargo del Poder Ejecutivo. Este puede o no desear ir más allá de la relación bilateral habitual y tradicional argentino-estadounidense, lo que incluye un eventual intento de retomar una relación bilateral caracterizada por el ya fenecido Visa Waiver Program, donde viajábamos a Estados Unidos sin visa, la formalmente vigencia alianza ex-OTAN, a través de la cual se podía adquirir material militar a mejor precio, la reciente y aún sostenida asistencia en negociaciones con los bancos y organismos financieros internacionales y la siempre importante negociación de aranceles que suben y bajan para los aceros, los biocombustibles y los cítricos argentinos y de otros pequeños sectores de frutícolas, pero que significa mucho en términos de exportaciones totales. Otro deberá ser el esfuerzo si se buscará una relación distinta, una relación basada en la promoción de objetivos nacionales de un gobierno determinado o regionales propios, en lugar de estar asentada en la identificación y coordinación de objetivos bilaterales y regionales mutuos, que siempre es mucho más fácil. Cualquiera sea el caso, se deberá hacer equilibrio con la creciente relación argentina con Rusia y China. Sus presencias de ambos países y de sus inversiones y diplomáticos y de otro tipo en la Argentina seguramente serán tenidas en cuenta por Washington al momento de definirse cualquier nueva relación bilateral o multilateral que se intente con Biden. Aunque no creo que sean lo que estropee la relación en la medida que se los maneja adecuadamente y se los mantiene debidamente transparentes e informados a todas las partes. Habrá que analizar también, y esto es un poco más delicado y tómenlo de mi experiencia en el tema, que pueda tener la evolución de la cuestión Malvinas ante el deseo de Biden de reconstruir la Alianza Atlántica con el Reino Unido, que fue maltratada por Trump. O sea, debemos ser muy prudentes en nuestro manejo de ese tema para no dar la sensación de agresividad o maltrato que no existe ni existió nunca, pero que es manejada por la parte británica muchas veces para negarse a avanzar en el tema, sobre todo hacia la negociación de soberanía. En todo caso, Buenos Aires, que siempre hablamos los diplomáticos de las capitales como el origen de las cosas diplomáticas, va a tener que evaluar las oportunidades que le ofrecen los primeros 100 días de Biden, que van a ser, como siempre, muy importantes en cualquier presidencia. En lo exterior y en lo inmediato le tocará a nuestro gobierno decidir cómo y con qué actitud ideológica y política va a participar de la anunciada Cumbre Mundial para la Democracia que lanza Biden en sus anuncios y en sus escritos. Otro evento, y apelo al recuerdo de todos ustedes, confrontativo como el que terminó con el ALCA en Mar del Plata, no sería lo que Washington desea de la parte latinoamericana y argentina, y menos en el primer foro de escala mundial que Biden mismo convocaría. También se deberá tender a definir el apoyo que le daremos o no a Biden en la cumbre climática que piensa convocar como anticipo del retorno estadounidense al Acuerdo de París sobre el cambio climático, en el que se prevé que Estados Unidos le va a exigir un mayor compromiso climático al principal productor de CO2, o sea, China, nuevamente. Lo mismo se aplica al regreso estadounidense a la Organización Mundial de la Salud, a donde China es cuestionada por su intervención en la Secretaría desde antes de la pandemia y particularmente de parte de casi todos los medios y sectores de este país. O sea, y resumiendo un poco, visto desde Washington y según la agenda de la política exterior de Biden, hay que tener presente, primero, su intención de liderar el mundo libre. Segundo, su desconfianza frente a China, Rusia, Irán y un poco Turquía. Tercero, su intención de promover la democracia representativa, republicana y federal de manera abarcativa y en el mundo. Su prédica de derechos humanos y anticorrupción y su búsqueda de relacionarse mejor con aquellos países que le resulten confiables en lo bilateral y lo multilateral. Mirando un poquito al futuro, y con esto voy cerrando, Biden llega a la presidencia siendo un hombre mayor, va a llegar con 78 años, y con capacidades físicas evidentes para todos nosotros en los medios televisivos disminuidas.
y un bagaje intelectual adquirido en el pasado que lo diferencia de importantes sectores que lo han llevado con su militancia y sus votos a la Casa Blanca. Tiene a su favor el ser un ex senador con amigos en ambas bancadas de la Cámara Alta y mayoría propia en la Cámara Baja. También cuenta con un grupo importante de ex asesores de su senaduría y de su vicepresidencia que le aportan experiencia y contactos activos a todo nivel. Uno de ellos, su jefe de gabinete en el Senado y en la vicepresidencia, ya se anuncia que va a ser su jefe de gabinete en la Casa Blanca. Puede contar incluso con el apoyo de muchos actores del establishment económico, académico, financiero y político demócrata, que aunque tienen bien desarrollada su sensibilidad social, no piensan en términos progresistas. El primer enfrentamiento político y el que dentro del partido, y el que dirá mucho de quién tendrá la fuerza y el verdadero control del gobierno, si Biden o una expectante Harris y quienes ella representa, será la pugna de Nancy Pelosi por renovar su cargo de presidente de la Cámara Baja y tercera en la línea de sucesión presidencial de los Estados Unidos. A Pelosi, que tiene la misma edad que Biden, más o menos, que últimamente se identificó mucho con las representantes progresistas de reciente aparición en el Congreso anterior, se le enrostra ahora haber perdido numerosas bancas, bajando de 232 bancas demócratas a 218 en la pasada elección. Y 218 es, por uno, la mayoría. Mientras que los republicanos pasaron de 182 a 203 y hay 14 bancas que van a segunda vuelta, donde evidentemente no van a adquirir la mayoría, pero van a fortalecer esos 203, con lo que habrá más equilibrio en la Cámara Baja. Obama, que finalmente hizo campaña por Biden, podría asumir el desafío de difundir la buena nueva de Biden, tanto dentro del país como por el mundo, aunque acotado por la tradición de presidencia de los expresidentes. Y aquí les traigo el recuerdo el papel tan positivo que cumplió en su país y en el mundo Jimmy Carter, después de ser presidente desde el Carter Center y desde la Universidad de Emory. Casi destacándose, y hago un reconocimiento, como en ese rol muchísimo más que como presidente. Todo lo anterior es y será parte de un esquema dinámico y fuertemente propulsado por los medios y las redes sociales que se han jugado por Biden junto a una militancia de minorías inconexas y con agendas diversas que le responden más bien a Harris, a Kamala. Es razonable que estos últimos quieran beneficiarse lo más posible exigiendo la implementación de los avances sociales y los cambios institucionales, incluyendo la incorporación de 2 estados nuevos como Puerto Rico, que vienen pregonando. De hecho, se anuncia que el primer día Biden firmaría 100 decretos revirtiendo otros tantos de Trump en el ámbito social, educativo y económico. En este ambiente, solo una adecuada administración de la pandemia que permita un definitivo regreso al trabajo y al estudio llevarán a los Estados Unidos a caminar por la senda de tranquilidad interna, mientras Biden intenta asumir el liderazgo mundial que pregona y la reforma socioeconómica prometida por Harris y el ala progresista del Partido Demócrata. Y para que vean la importancia que esto tiene, hoy, gente del equipo de transición que se ocupa del coronavirus y de la pandemia ha dicho que de ninguna manera van a ir al cierre total del país. El país ya se acostumbró a no estar en cierre total, ni siquiera en cierres parciales forzados. Van a trabajar esto como en lugar de una llave de luz que prende y apaga, una de esas que le baja o no la intensidad a la lámpara que en nuestra casa. Lo contrario, o sea, la continuidad de la pandemia, un retroceso en el crecimiento económico y la vuelta de la agitación social de sectores insatisfechos traerán 2 años de disputa interna, cuyos beneficios electorales los recogerán los republicanos en 2022 en las elecciones legislativas, abriendo así el camino de su retorno a la Casa Blanca en 2024. En suma, tenemos un país dividido al medio en lo político, con desafíos sustanciales de reforma social y económica que pueden o no ser detenidos por el Partido Republicano, y tenemos a un Trump que se retira con un número de votos excepcional, el segundo récord en la historia de los Estados Unidos, solo precedido por el primer récord que se lo lleva Biden por 3 millones de votos.
Sebastián, te paso el micrófono y espero no haber aburrido.